Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos un día más a la Nicoteca, que es el rincón de YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Primero de todo quería deciros que, bueno, muchos de vosotros me estáis diciendo que, ostras, que hace unas semanas me suscribí a tu canal y ahora resulta que cuando vuelvo a ver un vídeo tuyo resulta que ya no estoy suscrito, etcétera, etcétera. Y esto, os voy a ser sinceros, me da mucha rabia porque... Coño, queráis o no, es mucho trabajo dar visibilidad a mis vídeos, conseguir suscriptores, obviamente, etcétera, etcétera. Y luego ya no solo eso, sino también, joder, a los que les gustan este tipo de vídeos, a los que les gustan mis vídeos, al fin y al cabo, que luego no se den cuenta o no vean cuando estoy colgando yo vídeos. Y esto la verdad es que me da bastante rabia. Y claro, cuando ves que todo este esfuerzo que le estás dando para conseguir suscriptores, ser tan constante, etcétera, etcétera, y luego ves que es el propio YouTube el que te dinamita tu propio trabajo, es un poco frustrante, la verdad. Yo, que la única explicación que le puedo dar aquí es que este último mes he crecido una barbaridad. He ganado más de 2.200 suscriptores. Y claro, esto para el tamaño de mi canal es una barbaridad, como ya he dicho. Y ya no solo eso, sino que encima la semana de donde hice los programas electorales, la última semana de las elecciones generales, gané más de 1.500 suscriptores. O sea, una auténtica locura. Y lo único que le puede dar sentido a todo esto es que YouTube interprete que este crecimiento no es normal y os interprete como si vosotros fueseis bots. Cosa que sería un gravísimo error por parte de YouTube, porque, joder, esto lo tiene que saber identificar mucho mejor. Y nada, no sé, la única forma de evitar esto, pues es deciros que os volváis a suscribir, aquellos que me estáis viendo y no estáis suscritos. Y a aquellos suscriptores que aún estáis aquí, que no os han echado, también hay que decir, obviamente, que estamos creciendo igualmente, ¿eh? Para que YouTube no os interprete como bots, básicamente, le activaría la campanita y así, no sé, ve que hay más actividad. Es que no lo sé, no lo entiendo, porque más actividad que en mis vídeos, entre comentarios, likes, etcétera, no hay. O sea que no lo entiendo. Bueno, y ahora entrando en materia del vídeo, coño, que también a veces me enrollo más que una persiana, quiero explicaros qué es lo que está pasando en Europa. Y no me refiero a la estampada que se ha pegado el Barça en la Champions. Por favor, no hagáis sangre de eso. Por favor, os lo pido. No sé si lo sabéis, pero en unas semanas vamos a votar para el Parlamento Europeo. Y lo digo totalmente en serio, no sé si lo sabéis, porque, joder, hasta los propios medios, cuando hablan de las próximas elecciones del 26 de mayo, no hablan de que vayamos a votar al Parlamento Europeo. Cuando hablan de las elecciones del 26 de mayo, hablan de elecciones municipales y autonómicas, en ningún momento europeas. Yo la verdad es que en esto me quedo un poco alucinado. Y bueno, pues por supuesto quería hablar de esto porque parece ser que voluntaria o involuntariamente lo estamos ignorando. Pero para mí lo más preocupante de todo es que realmente no tenemos ni puñetera idea de qué es lo que estamos votando a la hora de votar al Parlamento Europeo. Para explicar por qué y para qué estamos votando al Parlamento Europeo o la Unión Europea, primero tengo que explicar un poco cómo funciona la Unión Europea, pero ojo, ¿vale? No os asustéis, voy a ser breve y bastante claro y bastante generalista. Tenemos que ser conscientes de tres cámaras muy importantes dentro de la Unión Europea. Hay más, obviamente, pero hay que destacar sobre todo estas tres: la Comisión Europea, el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo. ¿Y por qué hay que tener en cuenta estas tres cámaras principalmente? Pues básicamente por dos motivos. Primero de todo, son las que gobiernan, podríamos decir, la Unión Europea. Y luego, por otro lado, entre las tres tienen una relación de contrapoder una respecto a las otras dos. Me explico. Cada cámara tiene un interés diferente para así poder garantizar una buena representación de la Unión Europea. Cuando hablamos de una representación de la Unión Europea, significa que hay que representar a los propios ciudadanos europeos, a los propios Estados miembros de la Unión Europea y luego a la propia Unión Europea. Cada una de las cámaras velará por los intereses de cada uno de ellos. Por ejemplo, la Comisión Europea velará por los intereses de la propia Unión Europea como institución, pues encargándose de que se cumplan las leyes o del propio funcionamiento de la Unión Europea. Luego tenemos al Consejo de Ministros, donde se reúnen los ministros específicos para la materia en cuestión en la que se va a hablar.
Por ejemplo, se va a hablar de economía, pues cada Estado miembro mandará a su ministro de Economía para, celebrar el Consejo. Aquí cada miembro va a velar por los intereses de cada país, es decir, el propio ministro de Economía de aquí de España, cuando vaya al Consejo de Economía, se va a tener que preocupar porque el acuerdo en la que lleguen todo el Consejo de Ministros beneficie a los propios ciudadanos españoles, no a los europeos, sino solo a los españoles. Y luego, por último, tenemos al Parlamento Europeo, que velará por los ciudadanos europeos. Y ojo, porque esto es muy importante, ciudadanos europeos. El Parlamento Europeo le va a tener que dar absolutamente igual si tú eres español, alemán, francés, etcétera, etcétera. Es decir, para que quede muy claro, repito, porque esto es muy importante, tú cuando votas, por ejemplo, al Partido Popular, al PSOE, Ciudadanos, etcétera, para las europeas, tú no estás votando para que te representen a ti. Para eso ya está el Consejo de Ministros. Cuando tú votes a un partido para las europeas, has de tener en cuenta de que ellos también van a gobernar para los alemanes, los franceses, italianos, etcétera, etcétera. Y repito, esto es muy importante porque los que digan aquí en España que cuando les votes para el Parlamento Europeo van a velar por los intereses de los españoles, en realidad están mintiendo. O están mintiendo o son muy ingenuos y no saben cómo funciona la Unión Europea. ¿Y por qué digo esto? Pues sencillamente porque es físicamente imposible que un partido en el Parlamento Europeo de un país en específico se imponga ante el resto. Y está pensado así. Para que alguien vele, para que un país vele por los intereses de los ciudadanos de ese país, ya está, insisto, y voy a insistir mucho en esto, el Consejo de Ministros. Oye, por cierto, que te está gustando este vídeo y te interesa este tipo de cosas, etcétera, etcétera, pues aquí abajo hay un botón para suscribirte y eso. Venga, gracias por la suscripción. Para que os hagáis una idea, vamos a hablar ahora sobre los escaños del Parlamento Europeo y hacia cuántos escaños tiene cada país, etcétera, etcétera. Vale, el Parlamento Europeo tiene nada más y nada menos que 751 escaños. Una auténtica locura, lo sé. Esto también hay que decir que varía en función de la población de la Unión Europea en cada legislatura. Y como ya he dicho, sé que muchos diréis que son muchos eurodiputados. Yo también os digo que son muchos eurodiputados, pero he de decir que está justificado. Está justificado y es intencionado que haya muchos. Básicamente porque así evitan que un país impere por encima del resto. España, por ejemplo, es el quinto país que más escaños tiene dentro del Parlamento Europeo. Ahora mismo tiene 54. O tendríamos 54 ahora en el Parlamento Europeo cuando votemos, y quizás 59 dependiendo del Brexit y tal, pero bueno, ahí tienen un cacao montable, ¿no? Probablemente van a tener que presentarse a estas elecciones, o sea que, bueno, no sé cómo va a ir esto, la verdad. Y el país con más escaños es Alemania, que tiene 96. Hay que tener en cuenta de todo esto que los escaños dirigidos a cada país, luego esos escaños se han de dividir entre los partidos que se presentan. Por ejemplo, aquí en España, esos 54 escaños se han de dividir ahora mismo entre 5 partidos o incluso más. Para que nos hagamos una idea, en las anteriores elecciones que las ganó el Partido Popular, solamente tiene 16 escaños. Lo que quiero decir con esto son principalmente dos cosas. Que primero de todo, como ya he dicho antes, el que te diga que el que vaya al Parlamento Europeo para defender los intereses de los españoles, miente. Básicamente porque no puedes defender los intereses de los españoles con 16 escaños respecto a los 751 que hay. Y por otro lado, en el caso de que redujéramos, por ejemplo, los 750 eurodiputados a menos, estaríamos quitando representación a aquella gente que está votando a otros partidos que dentro de nuestros países podríamos considerar grandes, como es por ejemplo Ciudadanos, Podemos y ya ni hablemos de Vox. Por ejemplo, si rebajáramos los escaños a 350, más o menos, podríamos decir perfectamente que lo que estamos fomentando aquí es el bipartidismo representativo, es decir, únicamente llegarían al Parlamento Europeo el Partido Popular y el Partido Socialista, algo que aquí en España llevamos quejándonos y votando en contra de precisamente el bipartidismo. Mucha gente, aunque esta vez quiero hacer referencia a un abogado contra la demagogia, ya que principalmente es el último vídeo que he visto respecto a este tema, dicen que, bueno, que la Unión Europea nos gobierna gente que nosotros no hemos votado, que no nos representan, etcétera, etcétera. Y en este sentido no puedo estar más en desacuerdo. Hay que tener en cuenta que las cámaras que realmente tienen poder legislativo, es decir, crean leyes, son el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros.
El Parlamento Europeo los hemos votado directamente a través de unas elecciones y luego el Consejo de Ministros los hemos votado a través de unas elecciones generales. Y sí, bueno, me puedes decir que los miembros de la Comisión Europea están asignados a dedo, pero primero de todo, ahí lo único que se encargan es de que la Unión Europea funcione, no legislan, ¿vale? No pueden hacer leyes y luego los miembros de esta Comisión Europea en realidad son elegidos mediante el Consejo de la Unión Europea, que está formado por nada más y nada menos que todos los presidentes de gobierno de cada país miembro de la Unión Europea. Y muchos me podéis decir, no, pero es que directamente no los hemos votado. Bueno, vale. Pero en este sentido, entonces también no podemos estar de acuerdo con nuestros presidentes, ya que nuestros presidentes no los votamos. Los votamos indirectamente. Porque quien decide quién es el presidente de nuestro país, en el caso de España, es el Congreso de los Diputados, no nosotros. Nosotros votamos al presidente a través de la votación del Congreso de los Diputados. Es una votación indirecta. Y en este caso podríamos decir que es casi lo mismo. De todas formas, entiendo perfectamente que haya gente que esté desencantada y no se sienta identificada dentro de la Unión Europea, ni siquiera representada. Esto también es algo que siempre les he echado en cara a la Unión Europea, que son muy poco transparentes y no nos informan absolutamente de nada, ni de qué es lo que hacen, ni sobre, bueno, cómo funciona todo. En este sentido, la Unión Europea lo hace muy mal, porque ni siquiera sabemos qué leyes se van planteando dentro del Parlamento Europeo. Somos nosotros los que nos tenemos que interesar, entrar en la página web, mirar, etcétera, etcétera. También he de decir que esto gran parte de la culpa la tienen los medios de comunicación, ya que solamente muestran aquello que les interesa enseñar. Y en este caso, la Unión Europea no les vende absolutamente nada, no les vende titulares, es algo aburrido, podríamos decir. Yo ya sé, por ejemplo, que este vídeo tendrá menos visitas de las habituales. Ojalá me equivoque, ojalá, pero en un principio va a tener menos. Porque, repito, no vende. La Unión Europea no vende, no interesa a la gente. Porque es algo que es bastante ajeno, muy lejano. Un claro ejemplo de cómo los medios de comunicación pasan olímpicamente de la Unión Europea es cómo llaman a estas elecciones. Elecciones autonómicas y municipales. En ningún momento hablan de la Unión Europea y de las elecciones europeas. Una auténtica locura, en serio. De verdad, una auténtica locura, porque votar al Parlamento Europeo en realidad es muy importante, porque hoy en día las decisiones más importantes no se toman dentro de los gobiernos de los países, al menos en Europa, sino dentro de la Unión Europea. Especialmente decisiones a largo plazo, que son las que más nos afectan al final. Pero como siempre, la desinformación hace que no nos demos cuenta de esto. Es por eso que digo que cuando vayas a votar al Parlamento Europeo, no pienses ni en el partido ni en las propuestas que hacen. Básicamente porque, primero de todo, con 16 escaños de 751, poco vas a poder hacer con tus propuestas, y eso siendo el partido más votado. Imaginaros el segundo, el tercero y el cuarto, ¿vale? Esta vez te voy a pedir que votes por ideología. Básicamente porque los partidos de diferentes países con la misma ideología, luego dentro del Parlamento, sí que se juntan, pero ojo, la misma ideología, no las mismas propuestas. Por ejemplo, está el Grupo Popular Europeo, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, Alianza de Liberales y Demócratas por Europa, y etcétera, etcétera. Hay varios grupos de estos, grupos parlamentarios, por supuesto. ¿Y por qué digo esto? Pues sencillamente porque la ideología que predomine dentro del Parlamento Europeo será la ideología que dirigirá la forma de legislar. Es decir, por ejemplo, si ganase los liberales, pues se legislaría en sentido liberal. Si ganasen los demócratas, si ganasen los conservadores, pues se legislaría de forma conservadora. Si fuesen los socialistas, pues con un tinte ideológico socialista, etcétera, etcétera. Es decir, si eres liberal, vota a un partido liberal; si eres socialista, vota a un partido socialista; si eres conservador, vota a un partido conservador, etcétera, etcétera, etcétera. Porque sus propuestas no van a llegar a ningún lado, quizás llega una de todas las que presenten, pero en cambio su ideología sí que prevalecerá dentro del Parlamento Europeo. Y eso es más importante. A ver, que esto se me ha quedado... Se me ha apagado, es que me enrollo más que una persiana. A ver, no, nada, por último, deciros que principalmente voy a cancelar todo lo que os había dicho de hacer programas, el vídeo del programa electoral europeo de cada partido, porque como ya os he dicho,
Bueno, es que a la conclusión de este vídeo yo he llegado haciendo el vídeo y no creo que haya que, bueno, votar por las propuestas, sino más bien por la ideología. Así que haré un vídeo diferente, un vídeo pues explicando la situación de cada partido dentro de la Unión Europea, es decir, respecto a la ideología, respecto, bueno, a la situación de escaños, cuáles son las... Sí que quizás comento alguna propuesta que sí que quizás pueda ser interesante, etcétera, etcétera. Pero bueno, que no voy a hacer una semana entera haciendo programas electorales europeos de cada partido, porque como ya os he dicho, que bueno, sería un poco contradictorio con lo que os estoy diciendo en este vídeo, así que en este caso pues no lo voy a hacer. En fin, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os hayáis informado un poco más, hayáis aprendido un poco más de cómo funciona la Unión Europea y ya no solo, sino que también entendáis qué es lo que estáis votando en el Parlamento Europeo. Así que nada, darle a like, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!